aquí. Perfecto. Amigos, buenas tardes, buenas noches ya, o buenos días, dependiendo a la hora que vean este programa. Estamos celebrando el 15 de septiembre a todos los que lo celebran, a todos los mexicanos sobre todo, pues un feliz día. Hoy en la noche es el grito y mañana 16 es el mero día en que se celebra la independencia de México, el 16 de septiembre, con desfiles y todo. Pero en todos los, ¿cómo le llamaremos? Municipios, en todos los palacios municipales y el Palacio de Gobierno de México, hoy a las 11 de la noche hay la ceremonia del grito, que tocan la campana y gritan ¡Viva México! Y cada presidente o presidenta en este caso le echa ahí le arregla, ¿verdad? Le pone sus héroes. Cada quien tiene sus héroes. Y la costumbre esa, no sé si sepan, pero es que pues el día de la independencia es el día 16. ¿Y por qué celebramos el 15 en la noche? Porque Porfirio Díaz tenía un baile para celebrar algo de él, creo que era su cumpleaños, entonces Lo vieron. antes del baño, antes de entrar al baile y con sus invitados, hacía la ceremonia ahí, tocaba la campana y todo, Wow. y el Sí. baile era toda la noche ahí, ¿verdad? Pero pues se quedó la costumbre, pero el día festivo es el 16, ¿verdad? Aunque ya muchos empezaron a celebrar desde la tarde o mediodía del día de hoy. Ya están celebrando. Bueno, vamos a hablar ahora de cosas más santas, ¿verdad? Y de más provecho. Vamos a hablar del Evangelio de San Lucas. Estamos viendo este evangelio, que como les comenté al iniciarlo hace ya algunos lunes, San Lucas es muy especial porque hizo una gran investigación, entrevistó a muchas personas y con eso escribió su evangelio. Y aparte el libro, acuérdense que tiene un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, que son los primeros años de la iglesia. Esto está muy interesante, está muy lleno de detalles este evangelio que no tienen los demás evangelistas. Por ejemplo, habla desde la anunciación que hubo del ángel Gabriel al papá de Juan el Bautista. Y luego viene la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María. Y luego viene todo el nacimiento, los primeros años, la ida al templo a los 12 años que se extravía. O sea, esos detalles se cree que se los platicó la propia Santa Virgen María, María, ¿verdad? ¿verdad? Ella se los contó, porque pues ahí dice al empezar su evangelio, han estudiado y he entrevistado y tiene todos conocimientos que no tienen los demás evangelistas. También ahorita estamos viendo en el evangelio ya más adelantado ciertos eh, eventos, ¿verdad? Ciertos eventos que están con un poquito más de detalle que los demás evangelistas. Vamos a empezar. Pero siempre, como siempre, vamos a decir una oración al Espíritu Santo para que me ayude a mí y a ustedes a entender lo que el mismo Espíritu Santo inspiró. Déjenme buscarlo por aquí. Vamos a compartir, les voy a compartir la oración al Espíritu Santo. Ya está. Que ya poco a poco nos debemos de estar aprendiendo, pues lo hemos dicho muchas veces, a lo mejor algún día ya la diremos de memoria, ¿verdad? Pero mientras tanto, Pero está grande. pero fíjate, ya cuando lo vayamos leyendo vas a irte viendo que ya muchos párrafos de la oración ya te lo sabes, vas a ver. Bueno, pues nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Criador, visita las almas de tus fieles. Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones.
y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, vamos ahora a poner la Santa Biblia, y como les dije, usamos la de Jerusalén, que es la mejor Biblia de estudio que hay. Bueno, empezamos. Estamos ahorita en San Lucas, el capítulo 9 y el versículo 57, ¿sí? Dice así: Mientras iban caminando, uno le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús replicó: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Dijo a otro: Sígueme. Pero él respondió: Déjame ir primero a enterrar a mi padre. Replicó Jesús: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Hubo otro que le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Replicó Jesús: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué está enseñándonos aquí Jesús? Pues dos cosas. Uno es que nada aquellas personas, estamos hablando de los que sienten la vocación sacerdotal, que la sienten muy adentro, ¿verdad? Que, ¿Qué fue la voz? ¿No se oye? Bueno, Sí, Ahora, bueno. ahora sí. Dijo a otro: Sígueme, pero él respondió: Déjame ir primero a enterrar a mi padre. O sea, Jesús llama a algunas personas para que sean sus seguidores más cercanos, que es decir, sus sacerdotes, sus religiosos. Jesús les habla: Sígueme, es la vocación, el llamado, pero quiere que lo dejes todo. Dice que deja a los muertos, que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios, o sea, que nada te detenga. No pongas que primero tienes que hacer algo antes de responder al llamado. No, no, no. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y también aquí dice: ¿sí? Déjame antes despedirme de los de mi casa. Y Jesús dice: No, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, los que son llamados no pueden poner pretextos. Tienen que dejar, si es un llamado real, porque a veces la gente cree que tiene vocación y que es llamado por Dios para eso, y resulta que no entiende bien. Es un sentimiento más que un llamado. Entonces, los que son realmente llamados dejan todo. Y nada de primero voy a hacer esto antes de responder a tu llamado. Entonces, aquí habla de que nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esos son porque nos llama Dios a todos, Jesús nos llama a todos a ser colaboradores suyos, ¿verdad? Algunos los llama en forma más radical, ¿verdad? Los que llama al sacerdocio o a la vida consagrada, es un llamado más radical. Pero a todos nos llama, algunos nos llama dentro de nuestra familia, dentro del matrimonio, a seguirlo. A seguirlo quiere decir, pues a creer en Él y a cumplir lo que Él nos ha mandado, ¿verdad? Dentro de nuestra situación personal, ¿verdad? Pero entonces no podemos tampoco nosotros, los que no hemos sido llamados al sacerdocio, no hemos sido llamados a la vida religiosa, tampoco podemos poner pretextos. Espérame que junte mi primer millón y entonces te voy a seguir. Pero primero déjame juntar mi lanita. Y después que ya esté con una posición económica tranquila, entonces ya me voy a ocupar de ti y de las cosas tuyas. No, Jesús no quiere eso. ¿Sí?
O sea, déjame primero solucionar estos problemas y entonces ya yo me voy a acercar a ti. No, eso no quiere Jesús. Bueno, luego habla de una misión de 72 discípulos. O sea, como les había dicho, a Jesús lo seguían multitudes, pero pues había muchos que eran simplemente mirones. Otros que iban a oír lo que decía y les gustaba lo que él decía, pero había otros que querían seguirlo y ser sus discípulos. De esos discípulos, bueno, y había otros todavía más cercanos que eran los apóstoles, que eran los 12 apóstoles, ¿verdad? Bueno, de todos esos discípulos, gente que se acercaba con el objeto de seguirlo, escogió 72. Y uno dice, bueno, ¿y ese número de dónde sale? Si nos acordáramos o nos acordamos del Antiguo Testamento, ¿sí? En los tiempos de Moisés, Yahvé Dios le pidió que también escogiera 70 ancianos que iban a colaborar con Moisés como jueces, porque el trabajo que tenía Moisés ya no lo podés empeñar, era un mundo de gente que buscaba su atención. Entonces dijo, búscate 70. Y esos 70 los llevan ahí al monte Oreb y ahí Dios pues, ¿cómo podemos llamar? Los consagra, ¿verdad? Los bendice. Y había dos más que estaban en el campamento, que no fueron al monte Oreb, a las faldas del monte, donde Dios iba a bendecirlos, pero también son bendecidos allá en las propias carpas, vamos a llamarle, del campamento. Y resulta que entonces, en lugar de ser 70 fueron 72 los bendecidos. Bueno, Jesús, acordando o recordando eso, escoge 72 y los son discípulos, de entre todos sus discípulos, escoge 72. ¿Y por qué 72? Aparte de lo de Moisés, porque en esos tiempos se contaban que había 72 países, ¿sí? Así como los apóstoles son 12 en recuerdo de las 12 tribus de Israel, por eso hay 12 apóstoles, y por eso cuando Judas, pues se suicida y queda ese puesto o ese hueco, rápidamente los apóstoles, ahí con Pedro a la cabeza, escogen a otro y escogen a Matías y vuelven a completarse los 12. Bueno, aquí los 72 son por 72 países que había en aquellos años y también en recuerdo de los 72, vamos a llamarle, bendecidos o jueces en los tiempos de Moisés. Bueno, dice, después de esto designó el Señor a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las poblaciones y sitios donde él había de ir. Los mandó como avanzada, vamos a llamarle. Pero antes les dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Esta frase la hemos oído muchas veces cuando los sacerdotes hablan de que faltan vocaciones, ¿verdad? ¿Y por qué faltan vocaciones? Porque pues la gente ya está muy metida en el mundo y eso de desprenderse de todo, en lugar de estudiar una carrera lucrativa que les va a dar un estatus y un poder económico, de pues irse de sacerdote como que no atrae a muchos. Tiene que ser realmente gente con vocación, ¿verdad? Porque nadie se va a, bueno, iba a decir, nadie se va a hacer rico, aunque ha habido muchos malos sacerdotes que sí se han hecho ricos, ¿verdad? Bueno, dice, pero antes les dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pero sabed que os envío como corderos en medio de lobos. Esto mismo que cualquier sacerdote sabe, que al ser ordenado sacerdote y es enviado por Jesús como un cordero en un medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, ni y no saludéis a nadie en el camino. Es decir, no vayas preparado llevando recursos para... Tú ve confiado en Dios, ve confiado en mí, dice Jesús, ¿verdad? No lleves bolsa, o sea, dinerito ahí, ni alforja, llevas bienes, ni sandalias, bueno, las respuestas nada más.
y no saludéis a nadie en el camino. O sea, no andes así, no andes de socialito, ¿verdad? Se lo dice a los sacerdotes actuales también. Si entráis en una casa, decid primero paz a esta casa. Y si hubiera ahí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Decís, la paz con ustedes o la paz con esta casa, ¿verdad? Si hay paz, si es un hijo de paz, pues sí, la paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. O sea que los que se dedican a esto, a ser sacerdotes y religiosos, merecen que los mantengamos, ¿verdad? Merecen su salario. No vayáis de casa en casa. Si entráis en un pueblo y os acogen, comed lo que os pongan. Curad los enfermos que haya en él y decidles, el reino de Dios está cerca de vosotros. Si entráis en un pueblo y no os acogen, salid a sus plazas y decid, sacudimos sobre vosotros hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado en los pies. Sabed de todas formas que el reino de Dios está cerca. O sea, aunque no quieran recibir el mensaje, hay que dárselos. El reino de Dios está cerca. Os digo que aquel día, o sea, el día final, el día del juicio, habrá menos rigor para Sodoma que para aquel pueblo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertos de sayal y sentados sobre ceniza, o sea, pidiendo perdón. Pero es por eso en el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿pretendes encumbrarte hasta el cielo? Pues hasta el Hades te hundirás. Cafarnaún es la ciudad que está al lado del lago de Galilea. Y ahí vivía Jesús. Y ahí hizo milagros y ahí predicó y pues como no hicieron caso, pues esa ciudad fue destruida. Cuando vamos a Israel, pasamos por Cafarnaún y son puras ruinas, ¿verdad? Ahí está la sinagoga, ahí está la casa de Pedro, donde vivía Jesús, y hay puras ruinas. Quien os escucha a vosotros, a mí me escucha. O sea, lo que están predicando no es por cuenta de ellos, está predicando lo que Jesús quiere que prediquen. Quien os rechaza a vosotros, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. O sea, al final es el Padre que envía a Jesús y Jesús envía a sus discípulos y a sus apóstoles a predicar. Regresaron los 72 y dijeron alegres, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. O sea, no lo dice antes, pero pues les dio el poder de curar y les dio el poder de expulsar demonios como lo tenían los 12 apóstoles. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo, como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, así como cualquier demostración de fuerza del enemigo. Nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan, alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Lo que siempre dice Jesús, ¿verdad? Lo más importante es el reino de los cielos, llegar al reino de los cielos. No tanto lo que tú hagas aquí en la tierra, ¿verdad? Como dice aquí, que los espíritus malignos, ¿verdad? Se os sometan. Lo que importante es que vuestros nombres estén escritos en los cielos, que ustedes vayan al reino de los cielos. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo. O sea, tuvo lo que conocemos como una efusión del Espíritu Santo. Y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a gente sencilla? Sí, Padre, pues tal ha sido tu decisión. Mi Padre me ha entregado todo
Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El misterio de la Trinidad, ¿verdad? Bueno, aquí habló ya del Espíritu Santo, pero aquí está hablando del Padre, ¿verdad? Y son los tres divinas personas. Volviéndose a los discípulos, les dijo, aparte, dichosos los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. O sea, ya había profecías, querían ver al Mesías, pero no lo podían ver. Todavía no sucedía, ¿verdad? Se levantó un legista, o sea, alguien que conocía la ley judía, y le preguntó, para ponerlo a prueba, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Porque hablaba de la vida eterna. Y dice, bueno, ¿y qué hago yo para tener vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dijo, díjole entonces Jesús, bien has respondido, haz eso y vivirás. Ya Jesús le habían hecho otra pregunta, no sé si está en este mismo evangelio, en otro, no recuerdo, ¿verdad? Que cuál era el mandamiento más importante, y Jesús dijo, ¿qué dice la ley? Los judíos tienen una oración que le dicen el Shema Israel, escucha Israel, el Señor es mi Dios, el Señor es mi único Dios, etcétera. Bueno, Jesús responde también, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice, ese es el primer mandamiento y de él se desprenden todos. Y el segundo, más bien, ese es el primer mandamiento y el segundo es tan importante como este, les dijo en el otro evangelio, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos se desprende toda la ley. ¿Verdad? O sea, esos son los dos mandamientos más importantes. Los legistas lo sabían, pero se hacían para poner a prueba al Señor, a ver qué dice. Pero Jesús dice exactamente lo que está escrito, ¿verdad? Pero él queriendo justificarse, o sea, el tal legista, pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Haciéndose el que no sabe, tratando de poner una trampa. Jesús respondió y le hace un relato. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que después de despojarle y darle una paliza se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote que al verlo dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿por qué estas personas, fíjate, que son, pues, dentro de la iglesia o de la religión judía, eran las personas que estaban obligadas a cumplir más los mandamientos, y entre ellos el de ayudar al prójimo, y no lo hicieron? Un sacerdote que es de la familia de los sumos sacerdotes, de una tribu que se llama la tribu de Leví y de la familia, ellos, el sumo sacerdote viene de la familia de Aarón, pero el resto de la tribu, que son los levitas, también están al servicio del templo y también deberían de cumplir con la ley totalmente. ¿Y cómo si había amor al prójimo y ven a alguien ahí tirado y no se acercan a ayudarlo? La explicación que dan algunos estudiosos dicen, como este hombre parecía que estaba muerto, un sacerdote y un levita no se acercaron porque temían contaminarse. Los judíos, sobre todo los levitas y los sacerdotes, tenían prohibido tocar un muerto. Dice que esa es la explicación que dan. La otra es que no les interesaba, ¿verdad? Pero tratando de justificarse, los judíos dicen es que era un sacerdote y era un levita, estaba tirado como muerto y no se quisieron acercar porque temían contaminarse. Bueno, esa es una justificación. La verdad es que no les interesó. Pero un samaritano, ya dijimos quiénes no eran propiamente judíos, sino que habían sido traídos de Nínive para poblar el norte de Israel
cuando a los judíos del norte de Israel se los llevaron a Nínive en forma de destierro, ¿verdad? Entonces, esas personas luego se casaron con judíos y se formó un pueblo que no era querido por los propios judíos, los samaritanos. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Ese sí, se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo, cuida de él y si gasta algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Y pregunta a Jesús, ¿quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El legista respondió, ni modo, el que practicó misericordia con él. Y Jesús le dice, díjole entonces Jesús, vete y haz tú lo mismo. O sea, ten misericordia del prójimo. Ama a tu prójimo, un amor misericordioso. Ayudarle cuando lo necesita. Yendo todos de camino, entró en un pueblo donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba sus palabras. Pues eran las hermanas de Lázaro, ni más ni menos. Marta era la que trabajaba y quería quedar bien con el maestro y los invitados, porque no venía solo el maestro, venían los apóstoles y quién más, pues había que atenderlos. En cambio, María se sentaba a oír lo que el Señor predicaba, lo que el Señor hablaba. ¿Qué pasó? Al fin se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas. Hay necesidad de pocas o mejor de una sola. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. O sea que no todo es actividad, también hay momentos de tranquilidad, de sentarte a oír a Cristo, sentarte a oír lo que Él te enseña. No todo es actividad. Y eso se ve también en nuestras vidas, ¿verdad? No todo es andar en la actividad haciendo, pues no sé, vamos a llamarle buenas obras de asociaciones y o de organismos que actúan en favor de los necesitados y andar ahí en 20,000 cosas inclusive organizadas por la propia iglesia. No todo es eso. También hay momentos que hay que, tranquilo, váyanse a la capilla de adoración, tranquilos ahí. De juventud nos decía que eso se llamaba la herejía de la acción. Sí, del activismo, sí. Bueno, nos decían herejía de la acción. Sí, claro, claro, así le decían. Ahorita lo que le conocemos como activismo, te dedicas a hacer cosas y no te dedicas a pensar en Jesús, en Dios, en lo que Él me enseña, no sé. ¿Y qué pasa? Pues esa actividad, si no está sustentada en una cercanía con Jesús, pues se vuelve a veces otra cosa, ¿verdad? Seguimos. Estaba Jesús orando cuando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos a cada día nuestro pan cotidiano y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos dejes caer en tentación. Esto que está aquí, pues es una parte del Padre Nuestro. En el caso en el Evangelio de San Mateos, creo que ahí está más completo, pero es la misma idea. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, a ti en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo.
O sea, es la base del Padre Nuestro y complementado con lo que escribieron los otros apóstoles, ya se completa, ¿verdad? Les dijo también, imaginaos que uno de vosotros tiene un amigo y acude a él a medianoche, diciéndole, amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo que ofrecerle. Y el otro desde adentro le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, se levantará para que deje de molestarle y le dará cuanto necesita. O sea que el amigo siguió tocando y diciendo hasta que ya aquel cansado fue y le abrió. Dice, bueno, esto mismo pasa con la oración. Insistan, insistan. Hay que insistir. O sea, igual que esta persona, ¿verdad? Porque dice, aquí está la oración, aquí se la estoy enseñando. Ahora, sean persistentes, ¿sí? Sigan, sigan, sigan hasta que lo obtengan de nuestro Padre Dios. O sea que hay que persistir. Muchas veces queremos que a la primera ya, no, hay que seguir adelante, persistir, persistir. Yo os digo, pedid y se os dará. O sea, hay que pedir. Buscad y hallaréis. Fíjate, aquí esto se usa mucho cuando yo les platicaba que la fe es un don de Dios. No tengo fe o tengo una fe muy pequeña, pide que te dé más fe, que te aumente la fe. Por eso dice, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama le abrirán. Hay que persistir. ¿Qué padre hay entre vosotros que le dé una culebra a su hijo cuando le pide un pez? O sea, no les va a dar Jesús algo que no sea bueno para ustedes. A lo mejor no les da en ese momento lo que están pidiendo, pero lo que les va a dar es algo muy bueno. O en el momento que Él decide dárselos, porque los tiempos del hombre no son los tiempos de Dios. O le da un escorpión cuando le pide un huevo, pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dice, bueno, pero espérate, espérate, ¿por qué me va a dar el Espíritu Santo? Si yo le estoy pidiendo otra cosa, le estoy pidiendo un bien, una necesidad, un problema, ¿por qué me va a dar el Espíritu Santo? Porque te está dando al propio Dios. O sea, no te está dando una cosa, te está dando ni una solución, te está dando el que crea y el que soluciona todo, el propio Creador, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, te va a dar el Espíritu Santo, oye, pues te está dando al origen de todo bien. No te está dando un bien, te está dando el origen de todos los bienes, el origen de todas las bendiciones, te está dando a Dios. Entonces, oye, pide cosas buenas, pues Él te va a dar el Espíritu Santo. Y eso es el todo, todo, el todo. Vamos a ver qué dice aquí, a ver si lo explica así, como yo lo entendí. Dice aquí, en lugar de cosas buenas de Mateo, el Espíritu Santo es la cosa buena por excelencia. Es lo que les digo. No te va a dar esa cosa buena, te va a dar el Espíritu Santo que es el origen de todas las cosas buenas. ¿Qué más quieres? Jesús y Belzebul. Estaba Jesús expulsando un demonio que era mudo y apenas salió el demonio rompió a hablar el mudo. Como el demonio era mudo, pues la persona poseída estaba mudo. La gente quedó admirada y aunque algunos de ellos comentaban, este expulsa a los demonios por Belzebul, príncipe de los demonios, o sea, Satanás. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Pero él, adivinando sus intenciones, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y una casa se desplomará sobre la otra. Entonces, si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino?
¿por qué decís que yo expulso los demonios por Belcebú? Si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. O sea que acuérdense que ya los 72 discípulos y los 12 apóstoles ya expulsaban demonios, ¿verdad? Dice, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? ¿Por el propio Belcebú? No, los expulsaban en el nombre de Jesús. Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el dedo de Dios, señal de que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero si llega uno más fuerte que él y le vence, le quita las armas con las que estaba confiado y reparte sus despojos. O sea, hay un pecado que se llama el pecado contra el Espíritu Santo. No sé si aquí lo vayamos a ver. Cuando le atribuyes al demonio o a otros seres poderosos del más allá, ¿verdad? Le atribuyes cosas, ¿verdad? Que son originados por el propio Espíritu Santo. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. O sea que, pues, ¿tú estás de acuerdo con lo que yo te estoy diciendo? ¿Estás conmigo? No estás conmigo, entonces estás contra mí. Si no recoges conmigo, entonces eso que haces tú no es recoger, es desparramar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero al no encontrarlo, piensa, me volveré a mi casa de donde salí. O sea, a la persona esa donde estaba antes de ser expulsado, ¿verdad? Pero resulta que al llegar la encuentra barrida y en orden, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan ahí, y al final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. O sea, a las personas que estaban con un demonio y se les hacía expulsaba el demonio o los demonios que lo tenían poseído, pues dice aquí quedaba la casa, o sea, la persona quedaba barrida y en orden. Pero cuidado, porque eso no indicaba que los demonios no podían volver a venir o otros demonios. Y dice aquí, el demonio que fue expulsado va y toma 7 demonios o 7 espíritus peores que él. Entonces tengan cuidado cuando hay esa expulsión de los demonios, porque en cualquier momento, si no se cuidan, puede pasar esto, volver a caer en la influencia del demonio. Hay gente que ya se descuida, ¿verdad? El demonio fue expulsado y la persona fue a misa y se confesó y comulgaba y estaba cerca de Dios y todo era tranquilidad y orden. Y llega un momento que se va descuidando, deja de estar cerca de Dios, deja de participar en los sacramentos y demás. Pues cuidado porque el demonio, con más demonios peores que él, pueden venir a volverlo a entrar en él, ¿verdad? Estaba él hablando así cuando una mujer de entre la gente dijo en voz alta, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es importante. No basta con oírla, hay que cumplirla. Comenzó a decir la gente reunida junto a él. Esta generación es una generación malvada. Pide un signo, pero no se le dará otro signo que el de Jonás. O sea, la gente decía, dame un signo de que tú eres el Mesías, quiero saber tú quién eres. Dice, no les voy a, dice Jesús, no, piden un signo, pero no les voy a dar otro que el de Jonás. Porque así como Jonás fue signo para la gente de Nínive, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. ¿Cuál fue el signo de Jonás? Pues que estuvo 3 días en el seno de una ballena y luego fue expulsado para que profetizara en Nínive, ¿verdad? Entonces, ese es el signo de que yo vengo del cielo, de que yo soy quien digo ser, pues va a ser mi resurrección al tercer día, ¿sí? La reina de mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los o de los confines de la tierra
a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Esa reina vino a ver lo que platicaba, lo que predicaba, lo que contaba Salomón, y aquí está algo más que Salomón, o sea, aquí estoy yo. La gente de Nínive se levantará en el juicio con esta generación y la condenarán, porque al menos ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás. Nadie enciende una lámpara y la pone en un sitio oculto o debajo del celemín. Celemín es un mueblecito, sino en el candelero, para los que entren vean el resplandor. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado, pero cuando está malo, también tu cuerpo estará a oscuras. Mirad pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Pues si tu cuerpo está enteramente iluminado, sin parte alguna oscura, estará tan enteramente iluminado como cuando la lámpara te ilumina con su resplandor. O sea que puede haber oscuridad interna en una persona, ¿verdad? O sea, aparentemente, pues todo está bien, ¿verdad? Pero puede estar que haya oscuridad en esa persona. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Jesús entró y se puso a la mesa. El fariseo se quedó admirado al observar que había omitido las abluciones antes de comer. Pero el Señor le dijo, bien, vosotros los fariseos purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis llenos de rapiña y maldad. Lo que había dicho anteriormente, puede ser un hombre que por fuera se ve que es luz, pero en su interior hay oscuridad, ¿verdad? Dice aquí, mientras que por dentro están llenos de rapiña y maldad, o sea, oscuridad, insensatos. El que hizo el exterior no hizo también el interior. Dad más bien en limosna lo que tenéis, y entonces todo será puro para vosotros. Pero hay de vosotros fariseos que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y dejáis a un lado la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que había que practicar, aunque sin omitir aquello. O sea, muy cumplidores de los detalles de la ley, pero nada de justicia ni amor a Dios. Hay de vosotros, fariseos, que os gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y que os saluden en las plazas. Hay de vosotros, pues sois como los sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. En otra ocasión, en otro evangelio dice, ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, por fuera muy bien, pero adentro hay oscuridad y podredumbre. Uno de los legistas le respondió, maestro, diciendo estas cosas también os injurias a nosotros. O sea, no les gustó, pero él dijo, hay también de vosotros legistas que imponéis a los hombres cargas intolerables y vosotros no las tocáis ni con uno de vuestros dedos. Acuérdense que los judíos habían extendido la ley y no, cuando hablaban de la ley, no hablaban de 10 mandamientos, hablaban de 6, o hablan todavía, de 613 mandamientos, ¿verdad? Entonces hay cosas que es muy difícil que los judíos puedan cumplir, ¿verdad? Sobre todo en aquellas épocas, porque ahora ya los mismos rabinos se han dado cuenta, ¿verdad? Que hay cosas de la ley, de esos 613 mandamientos, pues que ya no se pueden cumplir. Ya no hay un templo en el cual ofrecer sacrificios y demás. Entonces, esos 613 mandamientos los han reducido, ¿verdad? Y dicen, con que se cumpla uno de ellos, se están cumpliendo los 613. Hay de vosotros porque edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron. Por tanto, sois testigos y estáis de acuerdo con las obras de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros los erigís monumentos. Por eso dijo la sabiduría de Dios. Les enviaré profetas y apóstoles, algunos los matarán y perseguirán,
para que se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Y sí os aseguro que se le pedirán cuentas a esta generación. Hay de vosotros legistas que os habéis llevado la llave de la ciencia. Vosotros no habéis entrado y se lo habéis impedido a los que están entrando. O sea que ustedes, los legistas, conocen la ley y con eso, pues ustedes no, ni entran ustedes y ni dejan que otros entren. Les ponen muchos frenos, muchos pretextos. Cuando salió de ahí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente y hacerle hablar de muchas cosas, buscando con insidias atraparlo en alguna palabra. O sea, querían ellos saber si lograban hacer que dijera algo en contra de la ley, en contra de Dios, en contra del templo, para irse sobre él y acusarlo. En esto, habiéndose reunido miles y miles de personas hasta pisarse unos a otros, se puso a decir primeramente a sus discípulos. Lo que les digo, eran multitudes enormes que los seguían, miles y miles, y sin contar niños ni mujeres. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Les decía, por fuera, muy cumplidores, pero esta hipocresía por dentro es otra cosa. No hay, nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de conocerse. Porque cuanto dijiste en la oscuridad será oído a la luz, y lo que hablasteis en voz baja en las habitaciones privadas será proclamado desde los terrados. O sea, lo que hemos dicho, a veces las cosas se conocen al final, ¿verdad? Entonces se da uno cuenta lo hipócrita que eran estas personas. O sea, predicaban algo, hablaban en favor, hablaban el nombre de Dios, pero no, eran cosas, hipocresías. Pero al final se van a conocer. Os digo a vosotros, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Os diré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de matar tiene el poder de arrojar a la gehenna. Si os lo repito, temed a este. Hay gente malvada que no solamente mata el cuerpo, sino mata el alma. No se venden 5 pajarillos por 2 haces, pues bien de ninguno de ellos se olvida Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, valéis más que muchos pajarillos. O sea, aquí es importante, debemos estar tranquilos, ¿verdad? Porque Dios nos cuida. Nuestro Padre Dios es un Padre que tiene un amor por nosotros, amor paternal, por eso le decimos Padre. Amoroso, nos ama. Y providente, ya hemos visto y lo vamos a seguir viendo, Él se preocupa por nosotros. No que nos tiremos en la hamaca, pero que trabajemos sin la angustia, ¿verdad? Sabiendo que está de nuestro lado nuestro Creador. Os digo que si alguien se declara a mi favor ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará a su favor ante los ángeles de Dios. Pero si alguien me niega, ojo, delante de los hombres, también será negado delante de los ángeles de Dios. Ojo, hay gente que niega a Dios en público por pena, por quedar bien con otros, porque pertenece a alguna organización, partido, etcétera, y no quiere quedar mal con sus copartícipes, y entonces niega a Dios, no reconoce a Dios. Y entonces, cuidado, ellos también van a ser negados delante de los ángeles de Dios. ¿Cuándo? Cuando suban el reino y quieran entrar. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, ojo, este es importante, a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. En otro evangelio dice, no se le perdonará ni en este ni en el otro mundo. O sea, ¿qué es una blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues hay muchas formas de verlo,
Pero hay gente que está preocupada, no habré yo caído en este pecado. No, tienes que estar consciente y hacerlo con toda conciencia. ¿Qué es? Decir, yo he pecado y mi pecado no va a ser perdonado porque ni Dios lo puede perdonar. Ojo, Correcto. es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo es el que perdona los pecados. Entonces, esto ni Dios lo puede hacer. También a veces somos así, o gente que es así. Esto ni Dios lo puede hacer. Como dijeron del Titanic, ni Dios lo puede hundir. ¿Y dónde está el Titanic? Pues creo que Oye, Fernando, hundido. ahora Mande. con relación a lo que estás diciendo, Ujú. nuestra presidenta acaba de decir que ni Dios ni la Virgen de Guadalupe la puede quitar de la presidencia. Bueno, Ah, vamos a ver. Vamos a ver. El Señor no tiene prisa para Ese, resolver estas cosas. Ese es un pecado es blasfemar contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Si tú hablas, esto ni Dios lo resuelve, esto ni Dios lo perdona, esto ni Dios lo puede hacer, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Bueno, Cuidado. pues lo dijo públicamente. Pues no, pues es un pecado contra el Espíritu Santo. Ella pues es judía y no practicante del judaísmo, entonces pues ni está enterada ni le interesa, pero nosotros ah, hay que estar viendo porque eso en algún momento no se le va a perdonar. Ahora, no pensemos que aquí le puede suceder algo porque habló mal. No, no, pues espérate que llegue al reino, a la entrada del reino, ahí será. ¿Cuándo, verdad? Pues como dice aquí, también será negado delante de los ángeles de Dios, o sea, allá arriba. Cuando os lleven las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis o diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Bueno, eso también se aplica cuando las personas tienen que platicar o dar su testimonio sobre Dios o sobre el Espíritu Santo, sobre Jesús, sobre el Padre, sobre la Santísima Virgen. No se preocupen, el Espíritu Santo les va a abrir la mente y la boca para hablar, ¿verdad? Confíen en el Espíritu Santo. Prepárense, no, tampoco se trata de que digan lo que se les ocurre. Prepárense, pero a la hora de estar hablando, el Espíritu Santo se encargará de que todo lo que digan, ¿verdad?, sea lo que deben de decir. No acumular riquezas. Uno de los presentes le dijo, Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió, hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? O sea, ¿tienes problemas de herencia? Pues ve con un juez, ¿verdad? Y añadió, guardaos más bien de toda codicia, porque las riquezas no garantizan la vida de un hombre, por muchas que tenga. Eso es totalmente cierto y lo hemos visto en nuestra vida. Gente con mucho dinero, casi muere. Y muere a veces que dices, oye, pues todo lo que tenía, ¿para qué le sirvió? Bueno, pues ahí lo ves. Les dijo una palabra. Los campos de cierto hombre rico dieron una abundante cosecha. Ahora pensaba para sus adentros. ¿Qué haré ahora si no tengo dónde almacenar todo el grano? Entonces se dijo, ya sé lo que voy a hacer. Demoleré mis graneros y edificaré otros más grandes. Almacenaré ahí todo mi trigo, mis bienes. Y me diré, ahora ya tienes abundantes bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe y banquetea. Pero Dios le dijo, qué necio eres. Esta misma noche te reclamarán la vida. ¿Para quién será entonces todo lo que has preparado? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Lo que hemos dicho muchas veces. Estás- Alguien comentaba en un entierro, cuando van a enterrar a alguien, no ves que vayan camiones atrás llevando todos los bienes que esta persona tenía, ¿verdad? O camiones blindados llevando los dineros y valores, ¿no? Te vas a ir sin nada, así como llegaste. Entonces, ¿para qué te preocupas tanto por acumular esas riquezas? Además, mañana te puedes morir, tú estás haciendo planes, no, mira que voy a hacer esto. Ponte en manos de Dios y di, si tú quieres, y si tú me lo permites, y si es para bien, permíteme hacerlo.
¿verdad? Pero no lo hagas para acumular. ¿Por qué? Porque esta misma noche te mueres. Y todo lo que dejas ahí, ¿quién lo va a disfrutar? Bueno, ya ustedes saben quién. Vamos a seguirle. Dijo a sus discípulos, por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida. Esa es la otra. Ya no está, no es el que se preocupa por las riquezas, sino es el que se preocupa por lo que tiene, no es el que se preocupa por lo mucho que tiene, sino es el que se preocupa por lo que no tiene, es el otro extremo. No hay que preocuparse ni por lo que tienes, ni preocuparte por lo que no tienes. Dice, aquí es el título, abandono en la providencia. Dijo a sus discípulos, por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, pensando qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, discurriendo con qué os vestiréis, pues la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. O sea, así como aquel se preocupaba, ¿qué voy a hacer con todos mis bienes? Acá estas gentes están muy preocupadas porque dicen, ¿qué voy a comer? ¿De qué me voy a vestir? ¿Dónde voy a vivir? Dice, fijaos en los cuervos, ni siembran ni cosechan, no tienen bodega ni granero, pero Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su vida? Entonces, si no sois capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué preocuparos de lo demás? Fijaos en los lirios, ni hilan ni tejen, pero yo os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Así pues, no andéis buscando qué comer ni qué beber, ni os inquietéis por eso, pues por todas las cosas se afanan los paganos del mundo. Vuestro Padre ya sabe que tenéis necesidad de eso. Buscad más bien su reino y esas cosas se os darán por añadidura. No temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Fíjense, aquí hay muchas enseñanzas. Uno es, no debemos de estar de flojos pidiendo que nos caiga todo del cielo. San Pablo, en una de sus epístolas, enojado por esa actitud de algunos cristianos, de los primeros cristianos, dijo, el que no trabaje, que no coma, porque no se trata de tirarte en la hamaca esperando que Dios te solucione tus problemas. Se trata de que trabajes, busques solucionar tus problemas, pero sin la angustia, ¿verdad? No estás solo, tienes un padre que te ama, padre que tiene un amor providente, ¿verdad? Porque busca más bien su reino y esas cosas se os darán por añadidura. O sea, no es, como dice aquí, no os inquietéis por eso. O sea, trabajen. Porque dice San Pablo, el que no trabaja, que el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Entonces, nuestro Padre ya sabe que tenemos necesidad. Ahora, hay que pedirle ayuda. Existe un acto de piedad, no sé cómo llamarle, que una vez al mes, el primer día del mes, se prende una vela a la Divina Misericordia. No sé si lo han visto o lo han seguido. Venden en enero unas 12 velitas cada día primero, al rezar el rosario o al rezar algunas oraciones. Inclusive hay oraciones dedicadas a la Divina Providencia, o sea, al Padre Dios Providente, ¿verdad? Y pues, se pide que, como dice, que no nos falte casa, vestido y sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Es una bonita forma de pedir la ayuda al Señor. Bueno, dice, vended vuestros bienes y dadlo en limosnas, haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llegue el ladrón ni la polilla corroe, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Gente que apegado a su dinero, pues ahí está su corazón, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Tienes dinero? Ayude a los demás, ¿verdad? Da limosnas. Dentro de tus posibilidades, da limosnas, ¿verdad? Dice, tened ceñida la cintura y las lámparas encendidas y sed como esos que esperan a que su señor vuelva de la boda.
para abrirle en cuanto llegue y llame. Dichosos los siervos a quienes el Señor al venir encuentra velando. Os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa e irá sirviéndolos uno tras otro. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, o sea, en la noche. Dichosos ellos si los encuentra así. ¿Cómo? Esperándolo. Entendedlo bien. Si el dueño de la casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le abriesen un boquete en su casa. Estad también vosotros preparados, porque cuando menos lo penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Aquí hablaba de la segunda venida y también del momento en que tenemos que presentarnos ante Él, ¿verdad? El día de nuestra muerte. Hay que estar preparados, tanto por el fin de los tiempos que viene el Hijo del Hombre, la segunda venida, como en cualquier momento que nos llama a su presencia, ¿verdad? Preguntó Pedro, Señor, ¿dices estas parábolas para nosotros o para todos? Respondió el Señor, ¿quién es pues el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. Os aseguro que le pondrá al frente de toda la herencia. O sea, los que están cumpliendo sus órdenes, su voluntad, van a ser premiados. Pero si aquel siervo dice para sus adentros, mi señor tarda en volver, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, volverá el señor de aquel siervo el día menos esperado y en el momento más imprevisto. Lo castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Al que no la conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá más. O sea que el castigo al final va a ser de acuerdo, pues como estás tú, si conoces, como dice, si conoces la voluntad, ¿verdad? Y no haces lo que Él te ha mandado, pues te va a dar muchos azotes. Alguien habla, aquí está diciendo, este es el infierno, ¿verdad? Conoce la voluntad de su Señor y no ha preparado nada, ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. O sea, el castigo en el infierno. El que no la conoce, o sea, no conoce la voluntad, no ha oído hablar de Dios, mucha gente que no es cristiana, ¿verdad? Y que no ha oído hablar de Dios, dice, al que no la conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos. O sea, el castigo no es igual para todos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. Y a quien se confió mucho, se le pedirá más. A esas personas que se les ha confiado pueblos o se les ha confiado pues, otras personas para a su cuidado, pues cuidado. Se les está confiando mucho, pues se les va a exigir más. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya hubiese prendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Ese es un bautismo de sangre el que va a tener Cristo. Ya fue bautizado en el Jordán por Juan, pero el bautismo que está esperando es un bautismo de fuego, un bautismo de sufrimiento, de sangre. ¿Creéis que estoy aquí para poner paz en la tierra? No, os lo aseguro, sino división. Porque desde ahora habrá 5 en una familia y estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. ¿Qué está pasando aquí? Pues es lo que pasa cuando no todos son católicos y empieza a haber familias donde se empieza a ver de diferentes denominaciones, ¿verdad? Pues no hay paz.
sobre todo si no se respetan, ¿verdad? Mutuamente, ¿sí? Por eso dice, ¿creéis que estoy aquí para poner paz en la tierra? No, os lo aseguro, sino división, porque va a haber eso. No todos van a estar de acuerdo con lo que Jesús predica o con lo que la iglesia predica en el nombre de Jesús. Ellos tienen sus otras ideas. Algunos pertenecen a otras denominaciones, otros simplemente no creen en Dios. Pues ahí es donde esos conflictos, ¿verdad? Bueno, pues amigos, aquí le vamos a dejar. Ya se nos vino el tiempo encima. Ya no estoy yo, no sé por qué. Déjeme ver por qué no estoy. Ahí estoy. Ya. La máquina me saca, no tengo la menor idea qué está pasando. Otras personas también la sacó. Espero que por ahí estén escuchándonos. Nosotros, pues vivimos esa época, ¿verdad? De que estamos la nuera contra la suegra y el hermano contra el hermano ¿por qué? Porque no todos aceptamos lo que Jesús nos ha venido a enseñar, ¿verdad? Entonces hay ese problema. Bueno, pues amigos, les agradezco que se hayan conectado. Vamos a dejarlo aquí en el 54. El próximo lunes los invito, vamos a iniciar en el Antiguo Testamento los salmos. Están muy interesantes. Cada quien escoja qué salmos quiere que leamos porque son muchos, son 150. Vamos a escogerlos. Vamos a dar una explicación de qué son los salmos, quién los hizo, para qué los hicieron, cuántos tipos de salmos hay, ¿no? Pero habrá gente que diga, este salmo me gusta, vamos a leerlo y a comentarlo. Bueno, pues aquí, así estamos. Les agradezco que se hayan conectado, les deseo de parte de nuestro Señor Que Jesús descansen todos gracia y paz y que viva México. y que viva México. Que viva México. Bueno.